Nos casamos pronto. Guillermo García Cantú finalmente confiesa la boda de su vida. Durante años, Guillermo García Cantú ha sido sinónimo de misterio, talento y una vida privada cuidadosamente protegida. Pero hoy, una frase lo cambia todo. Estamos a punto de casarnos. ¿Quién es la persona que logró conquistar su corazón? ¿Por qué decidió hablar ahora y qué hay detrás de la boda más importante de su vida? En este video descubrirás detalles nunca antes contados, señales que muchos pasaron por alto, y la verdad que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. Comenta 1 ahora mismo si quieres ver el video completo y conocer toda la historia que está dando de qué hablar. Durante mucho tiempo, la vida sentimental de Guillermo García Cantú fue un territorio lleno de silencios, miradas esquivas y respuestas cuidadosamente medidas. Un hombre acostumbrado a los reflectores, pero extremadamente reservado cuando se trataba del amor. Sin embargo, en los últimos meses algo cambió. Sus apariciones públicas se volvieron distintas, su tono más sereno, su sonrisa más auténtica, y hoy por primera vez decide romper el silencio. Estamos a punto de casarnos. No fue una confesión lanzada al azar. Fue una frase meditada, cargada de emoción y de una seguridad que solo nace cuando se ha encontrado a la persona correcta. Según fuentes cercanas, esta boda no representa solo una unión sentimental, sino el cierre de un largo camino marcado por aprendizajes, decepciones y decisiones difíciles. Guillermo no habla de un romance pasajero, habla de un compromiso profundo, construido lejos del escándalo y del ruido mediático. ¿Quién es la persona que logró acompañarlo en esta etapa tan decisiva? ¿Cómo se gestó esta relación que hoy lo lleva a dar uno de los pasos más importantes de su vida? Los detalles comienzan a salir a la luz. Encuentros discretos, apoyo incondicional en momentos clave de su carrera y una complicidad que fue creciendo en silencio, sin necesidad de titulares, hasta ahora. Este anuncio ha sorprendido al público, pero también ha despertado una ola de respeto y admiración. Porque no se trata solo de una boda, sino de la historia de un hombre que decidió esperar, proteger su intimidad y apostar por un amor verdadero. Sin prisas, pero con convicción. Si tú también aprecias la trayectoria, la honestidad y la forma en que Guillermo García Cantú ha sabido cuidar su vida personal, dale like al video ahora mismo y sigue viendo, porque lo que viene a continuación revela detalles que nadie esperaba y que están emocionando a todos sus seguidores. Y es precisamente desde ese punto de madurez personal y emocional que se entiende mejor el momento exacto en que la vida de Guillermo García Cantú cambió para siempre, porque el reconocimiento no llegó de golpe ni por casualidad. Fue el resultado de años de constancia, de decisiones silenciosas y de señales que, vistas hoy, parecían anunciar lo que estaba por venir. A mediados de la década de los 90, en Ciudad de México, Guillermo ya no era solo un rostro prometedor. En los foros de televisión se hablaba de él con respeto. Directores y productores comenzaban a coincidir en algo. Su presencia en pantalla tenía un peso distinto. No necesitaba exagerar gestos ni levantar la voz. Bastaba una mirada sostenida, un silencio bien colocado, para que el público quedara atrapado. En ese momento, pocos imaginaban que esas cualidades serían la clave de su ascenso definitivo. El verdadero punto de inflexión llegó con proyectos que lo expusieron a audiencias masivas. Telenovelas emitidas en horario estelar, grabadas entre estudios de Televisa San Ángel y locaciones reales en la capital, lo colocaron noche tras noche en millones de hogares. Las cifras de audiencia crecían, pero más revelador aún era lo que ocurría fuera de cámaras. Cartas de seguidores, menciones constantes en la prensa especializada y una agenda que empezaba a llenarse sin que él la buscara activamente. Sin embargo, el éxito no se le subió a la cabeza. Quienes trabajaban con él en aquellos años recuerdan un detalle que hoy cobra otro significado. Mientras otros celebraban con grandes fiestas, Guillermo prefería irse temprano del set, revisar guiones, corregir matices de su personaje. Decía poco, observaba mucho. Esa disciplina silenciosa fue una de las primeras señales de que su carrera no sería fugaz. A finales de los años 90 y principios de los 2000, su nombre ya era sinónimo de personajes complejos, intensos, a veces incómodos. No interpretaba héroes fáciles, elegía papeles con sombras, con conflictos internos, y el público respondió. Los premios, las nominaciones y las invitaciones a proyectos más ambiciosos comenzaron a llegar casi de manera natural. En eventos del medio, celebrados en teatros emblemáticos de la ciudad, su presencia ya no pasaba desapercibida. Pero hubo un instante concreto, recordado por muchos aunque poco comentado en su momento. Una noche de estreno, tras una transmisión especialmente exitosa, cuando Guillermo salió del estudio y se encontró con un grupo de personas esperándolo solo para agradecerle su trabajo.
No pedían autógrafos. Querían decirle que su actuación los había conmovido. Ese fue, según personas cercanas, el momento en que él entendió que había trascendido la pantalla. Con el éxito consolidado, llegaron también las oportunidades fuera del formato tradicional. Teatro, cine, proyectos que exigían mayor riesgo artístico. Y aunque su imagen se volvió cada vez más conocida, él mantuvo una coherencia admirable. La fama nunca fue el objetivo, sino la consecuencia. Mientras otros alimentaban titulares, Guillermo seguía construyendo una carrera sólida, casi artesanal. Hoy, al mirar atrás, muchos detalles cobran sentido. Aquella reserva constante, la forma en que separaba su vida personal del aplauso público, la manera en que hablaba del trabajo como un compromiso y no como un privilegio, todo eso formó parte del mismo proceso que lo llevó a convertirse en una figura respetada y duradera dentro del medio. Y es desde ese lugar, el de un hombre que ya lo había logrado todo profesionalmente, que sus decisiones actuales, tanto en lo personal como en lo público, adquieren un significado mucho más profundo. Para comprender de verdad la fortaleza interior que hoy define a Guillermo García Cantú, es necesario retroceder mucho más atrás, a una etapa de su vida que rara vez aparece en entrevistas o titulares, su infancia y sus primeros años, marcados por dificultades silenciosas, que moldearon su carácter mucho antes de que existiera la fama. Guillermo nació en la Ciudad de México, en un contexto familiar donde la estabilidad no siempre estaba garantizada. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, la capital era un lugar de contrastes, crecimiento urbano acelerado, oportunidades para algunos y carencias profundas para otros. Su hogar se encontraba lejos del brillo que décadas después lo rodearía. No había lujos ni certezas a largo plazo. Había, sobre todo, una constante necesidad de adaptarse. Desde muy pequeño aprendió a observar. Mientras otros niños hablaban sin parar, él escuchaba. Esa actitud, que más tarde se convertiría en una de sus mayores virtudes como actor, nació como un mecanismo de defensa. En casa, las conversaciones importantes se daban en voz baja, los problemas no siempre se explicaban, pero se sentían. Guillermo percibía tensiones, cambios de ánimo, silencios prolongados, y aprendió a leerlos. La escuela tampoco fue un refugio sencillo. En los primeros años de primaria, en instituciones públicas de la ciudad, no destacó por levantar la mano ni por llamar la atención. Era aplicado, sí, pero discreto. Algunos compañeros recuerdan a un niño serio, responsable, que parecía más grande de lo que su edad indicaba. No era timidez, era prudencia. Sabía que equivocarse podía tener consecuencias, y esa conciencia temprana lo obligó a madurar antes de tiempo. Hubo momentos especialmente difíciles. Etapas en las que los recursos escaseaban y las prioridades estaban claras. Estudiar, ayudar en casa, no generar problemas. Mientras otros soñaban con juegos o vacaciones, Guillermo empezaba a desarrollar una disciplina interna poco común. Terminaba sus tareas, cumplía horarios y encontraba en la rutina una forma de estabilidad. Sin saberlo, estaba entrenándose para una vida que exigiría constancia y resistencia. Un detalle que hoy resulta revelador ocurrió durante su adolescencia, a mediados de los años 70, cuando muchos jóvenes buscaban destacar a través del ruido o la rebeldía. Guillermo encontró refugio en actividades que le permitían expresar sin exponerse: la lectura, la observación del comportamiento humano, el interés por el cine y la televisión. Pasaba horas frente a la pantalla, no como espectador pasivo, sino analizando gestos, silencios, miradas. Era su manera de entender el mundo. Sin embargo, ese interés no fue celebrado de inmediato. En su entorno, dedicarse al arte no se veía como una opción segura. La prioridad era la estabilidad, un trabajo serio, un camino predecible. Guillermo lo sabía y, por eso, durante mucho tiempo guardó sus inquietudes para sí. Esa contención emocional, esa capacidad de postergar deseos, sería otra de las marcas que definirían su personalidad adulta. Quienes lo conocieron en esa etapa recuerdan algo que en su momento pasó desapercibido. Incluso en situaciones incómodas o difíciles, mantenía una calma inusual. No reaccionaba de forma impulsiva. Observaba, evaluaba y solo después actuaba. Esa templanza, nacida de una infancia exigente, es la misma que años después le permitiría enfrentar la presión del medio artístico sin perder el control. Hubo también pérdidas, decepciones tempranas, momentos en los que entendió que no todo dependía de la voluntad. Lecciones duras para alguien tan joven, pero lejos de endurecerlo, lo volvieron más consciente, más empático. Aprendió a ponerse en el lugar del otro, a entender las motivaciones ajenas, a cargar con responsabilidades sin necesidad de reconocimiento. Exactamente las cualidades que, más adelante, harían que sus personajes resultaran tan creíbles. Con el paso del tiempo, aquellas experiencias comenzaron a transformarse en una fuerza interna. Lo que en su niñez fue carencia,
en su juventud se convirtió en determinación. Cada dificultad superada, cada silencio guardado, cada renuncia temprana, fue construyendo una base sólida, invisible para el público, pero esencial para el hombre que estaba a punto de emerger. Y aunque en ese momento nadie lo sabía, ni siquiera él mismo, todas esas señales, esos pequeños indicios dispersos en su infancia, estaban preparando el terreno para una historia que apenas comenzaba a escribirse. Con ese bagaje emocional construido desde la infancia, la vida personal de Guillermo García Cantú se fue configurando como un espacio cuidadosamente protegido, casi sagrado, mientras su nombre comenzaba a resonar con fuerza en los créditos de televisión y en los carteles teatrales. Puertas adentro seguía siendo un hombre profundamente marcado por la idea de familia, por los vínculos duraderos y por una noción muy clara de responsabilidad afectiva. La relación con sus padres fue, desde siempre, un eje silencioso pero determinante. En su juventud, cuando ya empezaba a trabajar de manera constante en la Ciudad de México, Guillermo no perdió el contacto con ellos. Al contrario, mantenía rutinas, visitas regulares, conversaciones largas que rara vez trascendían al exterior. Personas cercanas recuerdan que, incluso en etapas de mayor carga laboral, encontraba tiempo para cumplir con compromisos familiares, como si temiera repetir las ausencias que tanto le habían pesado en su niñez. Su madre, figura clave en su formación emocional, fue durante años un refugio y una brújula moral. De ella heredó la prudencia, la capacidad de escuchar antes de hablar y una sensibilidad que luego se reflejaría en sus interpretaciones más complejas. Su padre, en cambio, le transmitió el sentido del deber, la importancia de sostener la palabra dada y de no abandonar lo que se empieza. Dos influencias distintas pero complementarias que Guillermo supo integrar sin alardes. Cuando su carrera ya estaba consolidada, a finales de los años 90, su vida sentimental empezó a despertar curiosidad en los medios. Sin embargo, él eligió un camino distinto al de muchos de sus colegas. No convirtió sus relaciones en espectáculo, las vivió con discreción, lejos de cámaras y declaraciones impulsivas. Esa reserva no fue casual, respondía a una necesidad profunda de proteger aquello que consideraba verdaderamente importante. La paternidad marcó otro antes y después. Convertirse en padre no fue para Guillermo un simple rol más, sino una experiencia transformadora. Desde el primer momento asumió esa responsabilidad con la misma seriedad con la que abordaba un personaje exigente. Ajustó horarios, rechazó proyectos, reorganizó prioridades. Para él, estar presente no era negociable. En entrevistas posteriores, aunque sin entrar en detalles, dejó entrever que ser padre lo obligó a mirarse de frente, a cuestionar miedos heredados y a romper ciertos ciclos. Quienes han compartido espacios familiares con él destacan un rasgo que rara vez se asocia a figuras públicas: su normalidad. En casa, Guillermo no interpreta ningún papel. Escucha, aconseja cuando se lo piden, guarda silencio cuando hace falta. Prefiere las comidas tranquilas, las conversaciones sin prisa, los gestos cotidianos. Esa vida sencilla contrasta con la intensidad de muchos de sus personajes, y quizás por eso le resulta indispensable. Con el paso de los años, su relación con sus hijos se volvió un reflejo de aquello que él mismo necesitó y no siempre tuvo: estabilidad emocional, coherencia y presencia. No se impuso como una figura autoritaria, sino como un acompañante atento. Observaba, guiaba, pero dejaba espacio. Esa forma de ejercer la paternidad no surgió de la improvisación, sino de una reflexión profunda sobre su propia historia. También hubo momentos difíciles en el ámbito personal. Separaciones, decisiones dolorosas, etapas de soledad asumida. Lejos de ocultarlas, Guillermo las atravesó con la misma discreción que caracteriza toda su vida privada. No buscó explicaciones públicas ni validación externa. Prefirió procesar en silencio, apoyarse en su círculo cercano y seguir adelante sin dramatizar. Un detalle que hoy cobra nuevo sentido es cómo, incluso en esos momentos complejos, nunca rompió el vínculo con sus hijos ni con sus padres. La familia, en su concepto, no era una estructura rígida, sino un compromiso continuo. Esa coherencia, sostenida a lo largo del tiempo, es una de las razones por las que quienes lo conocen hablan de él con respeto, más allá de su fama. A medida que los años avanzaban y su imagen pública se consolidaba, Guillermo fue construyendo una vida personal cada vez más alineada con sus valores. Menos exposición, más autenticidad. Menos ruido, más profundidad. Y aunque durante mucho tiempo evitó hablar de estos aspectos, ciertos gestos, ciertas palabras sueltas, ciertas decisiones aparentemente menores fueron revelando, poco a poco, a un hombre para quien el éxito profesional nunca tuvo sentido si no estaba acompañado de equilibrio emocional.
Es en ese contexto íntimo, tejido a lo largo de décadas, donde comienzan a entenderse muchas de las decisiones recientes de su vida. Desde ese equilibrio íntimo que fue construyendo con los años, la salud actual de Guillermo García Cantú se ha convertido en un tema que, aunque rara vez aborda de forma directa, ha despertado atención entre quienes siguen de cerca su trayectoria, no por declaraciones alarmistas ni por ausencias repentinas, sino por una serie de señales sutiles que, vistas en retrospectiva, comienzan a encajar. En los últimos años, especialmente a partir de 2022, su ritmo de trabajo mostró pequeños ajustes. No se trató de un retiro ni de una pausa abrupta, sino de una reorganización consciente. Proyectos teatrales con temporadas más cortas, grabaciones planificadas con mayor antelación, jornadas que respetaban tiempos de descanso. En foros de la Ciudad de México y en entrevistas breves concedidas durante eventos culturales, Guillermo apareció sereno, pero con un discurso más enfocado en el autocuidado, un término que antes casi no figuraba en su vocabulario público. Personas cercanas a su entorno profesional señalan que, tras años de exigencia física y emocional, propias de una carrera intensa, decidió escuchar a su cuerpo con mayor atención. Dolores recurrentes, cansancio acumulado, señales que en otro momento habría ignorado, comenzaron a ser tomadas en serio. No hubo dramatismo, hubo responsabilidad. Consultas médicas periódicas, chequeos preventivos y cambios discretos en su estilo de vida marcaron esta nueva etapa. Un detalle que llamó la atención fue su transformación física gradual. No radical, pero evidente para ojos atentos. Apariciones más delgadas, movimientos más pausados, una energía distinta. Lejos de interpretarse como fragilidad, muchos lo leyeron como el resultado de una disciplina renovada. Alimentación más consciente, rutinas de ejercicio adaptadas, reducción del estrés innecesario. Guillermo nunca habló de diagnósticos, y esa omisión fue deliberada. Para él, la salud no es un tema de espectáculo, sino de gestión personal. Durante presentaciones públicas en teatros emblemáticos y encuentros con colegas, se le vio más selectivo con los compromisos sociales. Prefería retirarse temprano, evitar excesos, mantener horarios regulares. Ese comportamiento que algunos interpretaron inicialmente como distancia, hoy se entiende como una forma de preservación. Años atrás habría permanecido hasta el final. Ahora elegía cuidarse. También hubo momentos de introspección más profundos. En conversaciones privadas, compartidas luego de manera fragmentaria por allegados, Guillermo reconoció que el desgaste no siempre se manifiesta de forma evidente. A veces aparece como insomnio, como tensión constante, como una sensación de alerta permanente. Reconocerlo fue, para él, un acto de honestidad consigo mismo. La pandemia dejó huella. Como en tantos otros, el encierro y la incertidumbre actuaron como un espejo incómodo. Fue entonces cuando reforzó hábitos que ya venía considerando: caminar diariamente, reducir el ritmo, priorizar la calma mental. No se aisló, pero sí filtró. No se retiró, pero sí se protegió. Hoy, su estado de salud parece estable, sostenido por una rutina consciente y por decisiones tomadas a tiempo. No hay declaraciones médicas públicas ni comunicados oficiales, solo hechos, continuidad laboral sin sobreexigencia, presencia constante sin agotamiento visible, una actitud más reflexiva ante el paso del tiempo. Quienes lo observan desde fuera notan algo más: una coherencia entre su discurso reciente y su forma de vivir. Habla de equilibrio y lo practica. Habla de escuchar al cuerpo y actúa en consecuencia. Habla de futuro con una serenidad que no siempre tuvo. Todo indica que esta etapa no es una respuesta a una crisis puntual, sino el resultado de una toma de conciencia progresiva. Y mientras el público intenta leer entre líneas, Guillermo continúa avanzando, con paso firme pero medido, en una etapa donde la salud ya no es un tema secundario, sino una base silenciosa sobre la que se apoyan todas sus decisiones actuales. Desde esa etapa de mayor conciencia personal y física, la vida de Guillermo García Cantú comenzó a leerse como una trayectoria completa, coherente, donde cada capítulo, el éxito, la familia, la salud, el silencio, parecía encajar con el anterior. No como una historia lineal, sino como un recorrido lleno de pausas necesarias, decisiones difíciles y elecciones que, en su momento, no siempre fueron comprendidas. A lo largo de las últimas décadas, Guillermo aprendió a convivir con una dualidad constante, la del hombre público y la del individuo reservado. En los años de mayor exposición mediática, cuando su nombre aparecía con frecuencia en programas de espectáculos y revistas especializadas, él optó por reducir su presencia fuera del trabajo. No fue una retirada, sino un repliegue estratégico. Mientras otros aprovechaban el momento para expandirse hacia todos los frentes,
él se concentró en perfeccionar su oficio. Entre finales de los años 2000 y la década siguiente, alternó televisión, teatro y proyectos más íntimos. En escenarios históricos de la Ciudad de México, como teatros del Centro Cultural, se le vio asumir papeles exigentes, a menudo incómodos, que no buscaban aplauso fácil. Esa elección decía mucho más de su visión de la vida que cualquier entrevista. Prefería el reto al confort, la profundidad a la popularidad inmediata. Hubo periodos de menor visibilidad que despertaron rumores. Algunos hablaron de desgaste, otros de conflictos internos. La realidad era más sencilla y más compleja a la vez. Guillermo estaba redefiniendo prioridades. Aprendía a decir no, a rechazar propuestas que no resonaban con su momento vital, a entender que la continuidad no siempre implica presencia constante, sino permanencia en el tiempo. En ese proceso, su relación con el paso de los años se volvió más honesta. Lejos de intentar ocultarlo, asumió el envejecimiento como parte del camino. Cambió la forma de vestir, el ritmo de trabajo, incluso la manera de relacionarse con el público. En encuentros con seguidores, su discurso se volvió más reflexivo, menos enfocado en el éxito y más en el sentido. No hablaba de logros, hablaba de procesos. Un aspecto poco comentado de su vida es la forma en que ha acompañado a nuevas generaciones del medio artístico. Sin proclamarse mentor, ha estado presente aconsejando desde la experiencia, advirtiendo sobre los riesgos de la exposición temprana, la fragilidad del reconocimiento. Esa actitud, discreta pero constante, refleja a alguien que no se siente en competencia, sino en continuidad. También hubo etapas de silencio prolongado, años en los que su nombre no ocupó titulares, pero su vida siguió avanzando. Viajes breves, estancias fuera del país, tiempos dedicados a lo personal, lugares donde nadie lo reconocía y donde podía simplemente ser. Esos espacios, según personas cercanas, fueron fundamentales para sostener el equilibrio que hoy lo define. Mirando hacia atrás, resulta evidente que muchas señales estaban ahí desde el principio. La reserva, la disciplina, la necesidad de control interno. Rasgos que no siempre fueron interpretados correctamente, pero que hoy adquieren una coherencia casi inevitable. Guillermo no improvisó su vida, la fue construyendo paso a paso, incluso cuando el camino parecía incierto. Su historia no está marcada por escándalos, sino por decisiones, no por excesos, sino por límites, no por caídas públicas, sino por luchas silenciosas. Y quizá por eso conecta con tanta gente, porque representa una forma distinta de transitar la fama, una manera más humana de sostener el éxito sin perderse en él. En el presente, su vida parece avanzar en un tono más bajo, pero más profundo. Menos urgencias, más claridad, menos ruido externo, más escucha interna. Cada aparición, cada proyecto, cada palabra elegida parece responder a una pregunta que se fue formulando con los años. ¿Cómo vivir de manera coherente con lo que uno es y no solo con lo que los demás esperan? Y es en esa coherencia, construida a lo largo de toda una vida, donde se empiezan a intuir los movimientos que marcarán el siguiente capítulo de su historia. Y es justamente en ese trayecto de coherencia y bajo perfil, donde aparece uno de los episodios más comentados, y a la vez más malinterpretados, en la vida pública de Guillermo García Cantú. No se trató de un escándalo construido desde el exceso, sino de una controversia real que nació del choque entre su forma reservada de vivir y un entorno mediático siempre ávido de explicaciones. Corría la primera mitad de la década de 2000, cuando, en plena proyección de una telenovela de alto rating grabada en foros de la Ciudad de México, comenzaron a circular versiones sobre tensiones fuera de cámara. La prensa de espectáculos habló de un conflicto con la producción, de desacuerdos creativos y de una supuesta actitud distante del actor. Las notas se multiplicaron rápidamente, alimentadas por declaraciones indirectas, frases sacadas de contexto y silencios que fueron interpretados como confirmación. Lo que pocos sabían entonces, y que solo con el paso del tiempo empezó a esclarecerse, es que Guillermo atravesaba una etapa personal compleja y había solicitado ajustes razonables en sus horarios. No exigencias, no ultimátums, ajustes. Sin embargo, en un medio acostumbrado a la disponibilidad absoluta, esa postura fue leída como desafío. El rumor se transformó en titular, el titular en narrativa. El punto álgido llegó tras una grabación nocturna particularmente extensa. Testigos recuerdan un ambiente tenso, discusiones elevadas de tono y la decisión de Guillermo de retirarse del set antes de lo habitual. Al día siguiente, algunos medios hablaron de abandono, otros de rebeldía. Ninguna versión fue confirmada oficialmente. Él eligió no responder, y ese silencio, una vez más, jugó en su contra.
Durante semanas, el tema ocupó espacios en programas de entretenimiento. Se especuló con sanciones, con vetos, incluso con un posible declive profesional. Pero mientras el ruido crecía, los hechos contaban otra historia. El proyecto siguió adelante. Su participación se mantuvo intacta y poco después fue convocado para nuevos trabajos. La supuesta crisis no dejó huella contractual. Sí dejó, en cambio, una marca mediática. Con el tiempo, colegas involucrados en aquella producción comenzaron a ofrecer versiones más matizadas. Hablaron de cansancio acumulado, de jornadas extenuantes normalizadas, de un actor que simplemente puso límites. Detalles que en su momento no interesaron tanto como la narrativa del conflicto. Hoy, esas declaraciones adquieren otro peso. Años después, en encuentros privados y conversaciones fuera de micrófono, Guillermo reconoció que aquel episodio fue una lección. Entendió que el silencio absoluto también comunica, y que no siempre de la forma deseada. Sin embargo, no se arrepintió. Prefería cargar con una etiqueta incómoda antes que traicionar su forma de ser. Ese no fue el único momento polémico. Hubo también interpretaciones erróneas de decisiones laborales, rechazos a proyectos populares, ausencias en eventos clave, distanciamientos que algunos confundieron con soberbia. En realidad, respondían a la misma lógica que ha guiado su vida. Elegir con cuidado, proteger su espacio personal, no exponerse innecesariamente. Mirado en perspectiva, aquel escándalo dice menos sobre una falta real y más sobre un sistema que castiga a quien no se ajusta del todo. Guillermo no rompió reglas escritas, pero sí cuestionó las no escritas, y eso, en determinados contextos, resulta imperdonable. Hoy, cuando el paso del tiempo ha decantado versiones y emociones, ese episodio se entiende como lo que fue: un punto de fricción entre un individuo y una maquinaria mediática. No hubo declaraciones incendiarias, no hubo rupturas públicas, no hubo consecuencias duraderas. Hubo, eso sí, una reafirmación silenciosa de principios. Y es precisamente esa capacidad de atravesar la controversia sin perder el rumbo lo que añade otra capa a su historia. Una que explica por qué cada paso actual parece medido, consciente y profundamente alineado con todo lo vivido hasta aquí. Tras haber atravesado episodios de exposición mediática y controversia sin renunciar a sus principios, las aficiones personales de Guillermo García Cantú comenzaron a adquirir un significado especial, no como simples pasatiempos, sino como espacios de refugio, equilibrio y, en muchos casos, de reconstrucción interna. Son intereses que nunca buscó exhibir, pero que siempre estuvieron ahí, marcando su ritmo vital lejos de los reflectores. Desde hace años, uno de sus mayores placeres es caminar. No como ejercicio mecánico, sino como acto consciente. En barrios tranquilos del sur de la Ciudad de México, o en calles menos transitadas de zonas históricas, Guillermo suele caminar solo, sin auriculares, sin distracciones. Quienes lo han visto coinciden en algo. Camina despacio, observando, como si cada trayecto fuera una forma de ordenar pensamientos. Esta costumbre, heredada de épocas en las que necesitaba silencio para procesar decisiones importantes, se convirtió con el tiempo en una rutina casi diaria. La lectura ocupa otro lugar central en su vida. No libros de moda ni títulos impulsados por tendencias, sino obras que exploran la condición humana, la psicología, la ética, novelas clásicas, ensayos, biografías. Durante temporadas teatrales intensas, se le ha visto llegar a los camerinos con libros subrayados, marcados, leídos y releídos. Leer no es evasión para él, sino confrontación. Un modo de dialogar con otras miradas y contrastarlas con la propia. También está su relación con el cine, pero no desde la nostalgia del actor que se observa a sí mismo, sino desde la curiosidad del espectador atento. Guillermo disfruta ver películas solo, en funciones discretas, preferiblemente en horarios poco concurridos. Le interesan los silencios, los encuadres, las actuaciones contenidas. En más de una ocasión, colegas han notado cómo ciertos matices de sus interpretaciones parecían dialogar con películas vistas años atrás, como si esas imágenes se hubieran sedimentado en su memoria. Otro interés poco conocido es su vínculo con la música, especialmente aquella que acompaña sin invadir. Jazz suave, música instrumental, piezas que permiten pensar. No busca el protagonismo del sonido, sino su capacidad para sostener el ánimo. En etapas de trabajo intenso, la música se convirtió en un ancla emocional, una forma de crear atmósferas íntimas incluso en contextos ajenos. En el ámbito doméstico, Guillermo encuentra placer en actividades simples: cocinar, ordenar, mantener rutinas, no como obligación, sino como ritual. Preparar alimentos, elegir ingredientes, repetir recetas conocidas. Son gestos que le devuelven una sensación de control y presencia, especialmente valiosa tras años de agendas imprevisibles.
Quienes han compartido estos momentos hablan de un hombre meticuloso, paciente, atento a los detalles. Hay también una afición que se reveló solo con el tiempo, su gusto por la observación humana. En cafés discretos, en salas de espera, en espacios públicos, Guillermo observa, no con curiosidad invasiva, sino con interés genuino, gestos, posturas, silencios. Es una práctica que comenzó en su juventud, casi como un juego, y que luego se transformó